Buenas tardes, profesora. El día de hoy con mis compañeras presentaremos las partes, características y posibles patologías del bulbo raquídeo y el hipocampo. El bulbo raquídeo es la parte más inferior de nuestro tronco encefálico. Comienza en el foramen magnum. El foramen magnum es una abertura en forma de óvalo en nuestro hueso occipital que se encuentra en la base del cráneo. Desciende alrededor de 3 centímetros por nuestra médula espinal, que pues va descendiendo por nuestra columna. Este sistema, el bulbo raquídeo, contiene tractos nerviosos ascendentes, descendentes, núcleos y muchos de nuestros centros vitales, ya que ayudan a regular muchas de las funciones motoras, a respirar, a comer, como muchísimas de las funciones biológicas humanas que hacemos tienen mucho que ver en los centros nerviosos del bulbo raquídeo. A continuación vamos a ver algunos de los planos de nuestro bulbo raquídeo de izquierda a derecha. El primer plano, que sería este, es un plano frontal ventral. ¿Qué quiere decir? Que si mi bulbo raquídeo o nuestro bulbo raquídeo estuviera expuesto y yo estuviera exactamente en esta posición en la que estoy, esta sería la imagen del bulbo raquídeo, si lo tuviera expuesto. La segunda imagen, esta que tenemos acá, el plano frontal dorsal, sería si me vieran de espaldas, es decir, en la parte posterior, si yo estuviera completamente de espaldas y mi bulbo raquídeo estuviera expuesto, esta sería la vista que ustedes tendrían. El plano transversal inferior es más o menos como, recordemos que el plano transversal atraviesa una parte, es decir, aquí tendremos que imaginar que me seccionaron la cabeza, por decirlo de alguna forma, y en esta vista seccionada, eso es lo que veríamos de la parte inferior de nuestro bulbo raquídeo. En nuestro plano transversal superior sería lo mismo si me seccionaran, pero en vez de ser de esta parte, saldría más o menos pues de la parte debajo del hueso occipital y se me seccionara, entonces ustedes verían esa parte transversal superior de nuestro bulbo raquídeo. Aquí vamos a hablar más específicamente de las partes que tiene nuestro bulbo raquídeo. De nuevo, esta sería una visión o un plano frontal ventral, es decir, de nuevo, en esta misma vista en la que estamos, esto es lo que verían. En la línea rosa del medio veríamos el surco posteromediano. En la siguiente línea, que es como un verde pálido, tendríamos los tubérculos gráciles. La línea amarilla sería el surco postero intermedio. La línea rosada son los tubérculos cuneiformes y la línea verde es el surco postero lateral. Esta línea ya verde más clara es como tal ya el bulbo raquídeo. Esta de nuevo sería la vista frontal dorsal, es decir, de la parte de acá, si yo estuviera de espaldas, y ahí digamos que tenemos menos partes, por decirlo de alguna forma. En la parte del medio, en la gran línea amarilla, tenemos la fisura anteromediana. Las siguientes dos secciones serían los tubérculos piramidales. Estas dos bolitas que vemos en la parte superior serían las olivas y la línea azul son el surco anterolateral. De nuevo, en la parte rosada sería considerado como tal el bulbo raquídeo. De nuevo aquí vemos la parte, un plano transversal, como les estaba explicando anterior, como si me seccionaran la cabeza debajo del hueso occipital y lo estuviéramos viendo de esta forma. Desde ese plano podemos ver el foramen magnum, que es el huequito ovalado que les estaba hablando, donde finaliza nuestro hueso occipital. Esa parte blanquita que se encuentra acá alrededor pues, del foramen magnum es el mesencéfalo, que es como donde empieza nuestro bulbo raquídeo. Bajando encontramos el puente o el tronco encefálico, que es esta rugosidad, y se llama puente ¿por qué? Porque por ahí pasan o hacen puente nuestros nervios ascendentes y descendentes. Y pues también de esta forma podemos ver la fisura anteromediana, que era la parte central amarilla, esta que vemos acá. Y también podremos ver los tubérculos piramidales, que serían estos dos. Ya la parte externa, de nuevo, sería el bulbo raquídeo.
Ahora mi compañera les va a explicar más a fondo las funciones del bulbo raquídeo y unas patologías del mismo. Hola, mi nombre es Karen Lozano y a continuación les voy a comentar las principales funciones del bulbo raquídeo. La primera que tenemos es la regulación de la respiración. El centro respiratorio está conformado por neuronas que controlan la inspiración y la expiración. La activación de este centro depende de la detección de altas concentraciones de dióxido de carbono en la sangre. También se activa cuando existen cambios por la concentración del oxígeno, ya sea por los estados emocionales o por la temperatura. El segundo que tenemos es que es un canal transmisor entre la médula espinal y el encéfalo. Esto se da gracias a la posición que tiene, que es exactamente entre la médula espinal y el comienzo del tronco encefálico. El bulbo raquídeo tiene la capacidad de transmitir información importante entre ellos dos, siendo el principal canal para que el sistema nervioso pueda enviar y recibir información vital al cerebro, haciendo posible que las personas reaccionen ante los estímulos que puede presentar la vida. Incluso generan movimientos involuntarios, ya sea de protección o de huida. La tercera función que tenemos es la de nutrición y digestión, ya que cumple actividades muy importantes para el consumo de nutrientes, de la digestión de los alimentos que se comen a diario, ya que el bulbo raquídeo es el responsable del movimiento de los músculos del aparato digestivo, para poder clasificar y desechar de manera automática. La cuarta es la participación en las funciones cardiovasculares, ya que el bulbo raquídeo es el principal encargado de administrar los respectivos movimientos que hacen posible la respiración. Mantiene el flujo sanguíneo, al igual que los latidos del corazón. Esto evita que se entre en un paro cardíaco o que el torrente sanguíneo colapse, lo cual puede causar una muerte directa a las personas. La patología que elegimos fue la parálisis bulborraquídea. Esta afecta al tallo del cerebro y cursa con la debilidad o atrofia muscular, espinal y o vulvar. Destruye las células que se encargan de acciones como hablar, caminar o tragar. Puede ser una enfermedad genética o puede adquirirse, ya sea por un infarto de médula, cánceres, enfermedades infecciosas o enfermedades infecciosas. En caso de que se produzca de forma esporádica, las causas pueden haber sido la exposición a rayos, radioterapia o exposición a sustancias tóxicas. Incluso en ese momento se está investigando si la reacción autoinmunitaria del cuerpo a ciertos virus puede ser otro detonante. La sintomología abarca debilidad en los músculos de la faringe, debilidad de la mandíbula y de la cara, atrofia de la lengua, pérdida progresiva de la capacidad del habla, incontinencia emotiva, es decir, ataques de risa o de llanto, dificultades para comer y también pueden sufrir neumonía o asfixia por el paso de líquidos o comida hacia zonas inferiores. Para diagnosticar la parálisis vulvar, primero se realizará un examen neurológico detallado para verificar si todas las funciones neurológicas son normales. El médico también tomará un historial familiar detallado y antecedentes médicos del paciente. También se pueden realizar análisis de sangre para descartar otras causas de los síntomas y diagnosticar de forma confirmada la parálisis vulvar. Los estudios de imágenes también pueden ordenarse para incluir resonancias magnéticas y tomografías computarizadas del cerebro para observar las estructuras internas y ver si se identifica alguna anormalidad estructural en el cerebro. Además de esto, también se puede realizar un estudio EMG o electromiografía para observar la actividad muscular del cuerpo y ver si hay alguna anormalidad presente. Todas estas pruebas descartan cualquier otra condición que cause los síntomas, confirmando así el diagnóstico de parálisis vulvar. Esta enfermedad no puede curarse con fármacos. No obstante, sí puede paliarse y ofrecer al paciente una mayor calidad de vida. Esto se puede a través de la fisioterapia, que contribuye a prevenir contracturas y posibilita trabajar con la fuerza y flexibilidad en las articulaciones. También se puede dar con ortopedia, rehabilitación, hábitos de dieta sana y ejercicio físico. Lo más importante es compensar los daños producidos por la enfermedad, mejorando funciones como la deglución. Para esta función puede administrarse al paciente nootrópicos y vitaminas. Para el aumento de salivación, atropina. Y en caso de afecciones a la función respiratoria, se puede asignar al paciente un ventilador que haga las funciones por él. Todo esto es un proceso donde no hay resultados muy alentadores,
por lo que también se recomienda firmemente el acompañamiento durante todo el proceso de un psicólogo. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Viviana Paola Rodríguez. El día de hoy voy a exponer sobre el hipocampo, sus partes y sus planos. Inicialmente el hipocampo se deriva de la región medial del telencéfalo. Forma parte del sistema límbico jugando un papel importante en la adquisición del aprendizaje espacial y la consolidación de la memoria tanto a largo como a corto plazo. El hipocampo mide aproximadamente de 3.5 a 4 centímetros. ¿Y dónde se encuentra ubicado el hipocampo? Se encuentra ubicado en el lóbulo temporal medial, que sería este de acá. Y tenemos también en esta parte de acá compuesto por unas estructuras llamadas cuerpos de Amón, que se encuentran ubicadas en esta parte de acá, que es C1, C2 y C3, parte del hipocampo. En esta parte donde visualizamos se encuentra. Aquí se encuentra la salida del hipocampo. Y en esta parte de acá está el hipocampo. El hipocampo se va a conectar de forma permanente con el tálamo que se encuentra en esta parte de acá. Y también con la amígdala, que es la parte de acá rojita que les estoy mencionando. Es en esta parte de acá. Y acá encontramos el hipotálamo, que está aquí en esta parte de acá, el hipotálamo. Y aquí, como les decía, está el hipocampo. Y esta es la corteza temporal, la corteza frontal y medial, que se encuentra acá. Aquí vemos y visualizamos mejor los cuernos de Amón, que es C1, C2 y 3. Y aquí ubicamos un corte coronal y vemos cómo es como un ejemplo, como una similitud a un caballito de mar. Y este es un corte. Bien, aquí vemos el corte del hipocampo en plano lateral. Y vemos también el corte del plano medial. De una forma medial. Aquí encontramos de esta parte de acá el hipocampo. ¿Listo? Y aquí vemos un corte y vemos acá en la parte de acá el hipocampo enrolladito. Aquí vemos el vertículo lateral, el tálamo, que es este, hipotálamo, hipocampo y sulco orinal, que es este de acá. Y en esta partecita de acá vemos más detallado el hipocampo. Y aquí vemos la corteza peridrinal, corteza hipocampal y corteza entorrinal. Y las funciones del hipocampo son muchas y tiene conectividad con múltiples funciones, las cuales mi compañera a continuación les va a mencionar. Muchísimas gracias. A continuación hablaremos sobre las funciones del hipocampo. La primera de ellas es que esta es la encargada de producir y regular los estados emocionales en la navegación espacial. ¿Qué significa esto? Que es aquella en la que nosotros imaginamos el movimiento en un espacio determinado. Adicionalmente, y una de las más importantes, es que esta es la encargada de recuperar todos nuestros recuerdos. Otra de las funciones del hipocampo es que es aquella que consolida los aprendizajes. ¿Qué significa esto? Que es aquella que guarda y que pasen todos los recuerdos en una memoria a largo plazo. Otra función es que vincula los recuerdos con las emociones.
estos bien sean negativos o positivos. Y esto depende de las experiencias, si fueron agradables o si fueron dolorosas. Adicionalmente, como ya lo hemos venido nombrando, es aquella que almacena todos los recuerdos. Es decir, que una vez nosotros tenemos la experiencia, este es el encargado de que pasen todos a una memoria de largo plazo. Así como también gestiona la memoria declarativa. ¿Qué significa esto? Es el tipo de memoria de largo plazo que hace referencia a los recuerdos que nuestro consciente trae o evoca. Por decir, ejemplo, eventos específicos, eventos que nos marcan, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, de forma positiva o negativa. También regula la navegación espacial, que es aquella en donde nos limita o nos da una imaginación de un espacio en el cual nosotros nos estamos moviendo. Y por último, es aquella que también se encarga de coordinar la percepción visual con los recuerdos. ¿Qué significa esto? Que es la responsable de que toda nuestra percepción visual vaya coordinada con nuestros recuerdos. Ahora hablaremos sobre las lesiones en el hipocampo. Como cualquier otra zona cerebral, si esta llega a tener algún tipo de daño o lesión, esta lleva unas consecuencias graves a nivel psicológico y funcional. En este caso, la primera de ellas es la amnesia retrógrada, lo que significa que es la incapacidad del individuo de poder recordar los eventos u hechos ocurridos antes de la lesión o daño cerebral. La segunda que encontramos es la amnesia anterógrada, que es la dificultad que tiene el paciente en poder aprender nuevos aprendizajes y guardarlos en nuestra memoria a corto plazo. Y por último, encontramos la demencia. Y un ejemplo muy claro de la demencia es el Alzheimer, cuando ya olvidamos hechos anteriores ocurridos y hechos presentes, como por ejemplo olvidan dónde viven, quiénes son sus familiares, sus hijos, sus cónyuges y todo ese tipo de situaciones. Pero ¿cuáles son algunas de las causas que nos podrían generar una lesión en el hipocampo? Entre ellas encontramos traumatismos cráneoencefálicos, niveles bajos en las vitaminas B1, B12, desnutrición, una mala alimentación, consumo de alcohol o drogas en exceso durante mucho tiempo, niveles de estrés intensos y continuos, la anestesia general y algún shock emocional que nos haya generado una lesión en nuestro hipocampo. La lesión en el hipocampo se diagnostica según sea el caso. Se practica un examen neurológico detallado, así como una evaluación neuropsicológica para evaluar en qué estado se encuentra el paciente. En esta se evalúa su orientación, la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, emocionales y todo este tipo de funciones que tenía el paciente, el individuo, antes del suceso. Así como también se realizan exámenes de sangre para evaluar si el paciente se encontraba bajo los efectos del alcohol o las drogas. Del mismo modo, se realiza y se verifica el historial médico y familiar del paciente con el fin de conocer cómo era su vida antes del suceso. El tratamiento a utilizar después de que hubo una lesión en el hipocampo es la psicoterapia acompañada de la terapia ocupacional. En algunos casos, como en la amnesia retrógrada, se ha llevado y se ha utilizado la hipnosis para atraer los recuerdos antes del suceso. También los hábitos de una buena dieta nos ayudan a mejorar la condición, apoyo familiar y en los casos de una demencia muy avanzada hacemos uso de los medicamentos, pero es muy importante que todos estos los llevemos en acompañamiento familiar para que el paciente salga adelante y siga su vida de alguna forma como la venía llevando antes del suceso. Agradecemos su atención.